Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Vamos con una nueva asignatura. Empiezo vídeo sobre una nueva asignatura, en este caso Fundamentos de Investigación. Y vamos con el tema 1. Antes de comenzar, como siempre, me gustaría hacer unas pequeñas reflexiones sobre esta asignatura. Tengo que decir que es la segunda vez que me cojo esta asignatura. No me he presentado jamás a un examen, pero me ha resultado tan aburridísima de estudiar que me la dejé. Me la dejé. Y este año, que ya es el segundo y por lo tanto ya es como no te queda otra, te tienes que poner las pilas, reconozco que sigue siendo aburridísima. Se me hace muy aburrida y eso que me dedico a esto en parte, ¿no? Que soy profesora de análisis de datos, pero visto así solo la teoría se me hace pesado. Pero tengo que reconocer que pegándole una lectura al tema y escuchando este vídeo y después haciendo muchos test, yo creo que es suficiente. Por lo menos es lo que yo he estado haciendo y me ha ido bien. Me ha ido bien en los test, salvo algunas cosas que tengo que repasar un poco. Todo lo demás, la verdad es que bien, estoy sacando 7,5, 8,5, o sea, no me parece una asignatura excesivamente difícil. Lo que pasa es que es verdad que es muy aburrida. Así que, bueno, vamos a pensar que es fácil, vamos a pensar que no la quitamos de encima, que aunque sea aburrida, pues bueno, siempre en todas las carreras hay asignaturas que se hacen más pesadas, esto es así, y esta es una de ellas, pero bueno, vamos a ir con ello. Bueno, entonces como siempre voy a hacer lectura del tema, ¿de acuerdo? No son muchas hojas, aunque después de haber hecho test de esta asignatura me doy cuenta de que he hecho un resumen demasiado largo. Podría haberlo hecho muchísimo más corto, porque verdaderamente tampoco da para tanto. Pero bueno, aquí dejo este vídeo. Bueno, vamos con la introducción. Entonces dice que el objeto de estudio de la psicología es complejo y que existe una diversificación interna en esta disciplina, ¿no? Es decir, que para investigar en psicología cada vez se utilizan más métodos distintos. Por eso se habla de multimétodo, ¿vale? ¿Por qué? Porque como no es una ciencia exacta, necesitamos utilizar distintas aproximaciones metodológicas, dependiendo de cuáles sean los objetivos y las condiciones que tenemos, ¿de acuerdo? Dependiendo de a dónde queramos llegar y de lo que partimos, ¿vale? Y todas las metodologías, sean más o menos, digamos, experimentales, científicas, tienen que ser reconocidas como útiles y eficaces, ¿vale? El uso de las diferentes estrategias se puede realizar desde diversos criterios. El primer criterio se identifica si la investigación se realiza desde un planteamiento cualitativo o cuantitativo. Esto ya lo hemos visto en análisis de datos, ¿vale? Cualitativo se refiere a la cualidad, cuantitativo se refiere a números, ¿vale? Vale, entonces vamos a ver esta diferenciación. En la investigación cuantitativa, la de los números, el principal elemento diferenciador entre los distintos métodos y diseños es el grado de control interno o el grado de manipulación que el investigador puede aplicar en la investigación. Es decir, que en cuantitativa se puede manipular, ¿vale? Vamos a manipular, ¿de acuerdo? Vamos a hacer cosas, vamos a cortar, yo qué sé, cosas, inyectar cosas, no sé, forzar situaciones, ¿vale? Vamos a manipular, ¿vale? Y el extremo máximo de este método, del método cuantitativo, la investigación cuantitativa, es el método experimental, ¿vale? Y luego está la investigación cualitativa, eh, donde el objeto perdón, dice que es el elemento diferenciador entre las diversas formas de los estudios cualitativos, ¿vale? Lo construyen el objeto de la investigación y la naturaleza de los datos que se están estudiando. Bueno, pues vamos con el método científico. Esto nos han hablado hasta la saciedad de todo esto, las características del método científico, los pasos y demás. Bueno, a ver, vamos a ver las características. Elementos que intervienen y caracterizan a la ciencia moderna. Se pueden resaltar tres claves
en esta nueva forma de hacer ciencia y que podemos reconocer en la psicología, ¿vale? Primero, observar, ¿vale? Observar algo, un procedimiento determinado, ¿vale? Y esta observación tiene que ser sistemática. ¿Qué significa sistemática? Que tiene que llevar un proceso ordenado, ¿vale? Es decir, recopilar los datos tiene que hacerse de una manera ordenada, de una manera sistemática. No puedes recoger los datos de cualquier manera, ¿vale? Porque entonces nos salimos de lo que se considera ciencia, ¿vale? Eso de hecho se ha preguntado varias veces. Los investigadores tratan de controlar las influencias extrañas, ¿vale? Que pueden limitar las observaciones. Esto vamos a hablar más, ¿vale? Del tema de las variables extrañas, de cómo son, de cómo pueden afectar y demás. Surgen los laboratorios para trabajar en entornos controlados. Vale, se pasa de una observación pasiva de cómo ocurren las cosas de forma natural a una observación activa, es decir, yo me involucro, ¿vale? ¿Qué ocurre si yo hago este cambio? Antes simplemente lo veías y decía, ah, mira, ha pasado esto, pues luego pasa esto. No, ahora fuerzo que pasen las cosas, ¿vale? Y esto se le llama experimentación. ¿De acuerdo? Influimos sobre la realidad, modificamos las cosas. Vale, bueno, pues vamos a ver ahora definición del método científico y esto ha entrado alguna vez. Se refiere a la observación sistemática, paso a paso, reiterada y controlada como base del conocimiento científico. Es un procedimiento general, empírico, sistemático, controlado y crítico para la obtención de conocimiento. Y esto ha entrado, ¿vale? Que te lo preguntan así. ¿Cómo es el método científico? Y entonces yo creo que lo que hacen es que no te ponen todas las características. General, empírico, sistemático, controlado y crítico, ¿vale? General, ¿por qué es general? Porque proporciona unas claves básicas, general básico, ¿vale? Que son adaptables a las necesidades específicas de las diferentes disciplinas. Empírico, ¿por qué es empírico? Porque se basa en observaciones de los hechos, no de conjeturas, de los hechos, de lo que ocurre. Sistemático y controlado, porque exige una planificación y aplicación rigurosa donde el registro de las observaciones se realiza de forma ordenada y controlada para obtener datos fiables. Sistemático, ordenado y controlado, ¿vale? Para que nos acordemos. Y crítico, porque debe ser revisable, porque todo estudio científico debe ser llevado a crítica. De hecho, existe algo que se llama el falsacionismo, que es como suponer que todo es falso. Y si no puedes rebatirlo, pues entonces se da como verdadero, ¿vale? Bueno, algunos autores destacan la importancia de que el conocimiento obtenido con el método científico sea conocimiento público, es decir, que la ciencia tiene que permitir autocorregirse y lo hace a través de la replicación, ¿vale? Bueno, nos van a hablar un poco de esto, de la replicación. ¿Qué es y por qué es importante la replicación? Dice, proporciona tanto la oportunidad de detectar casos en los que el procedimiento y por tanto las conclusiones, ¿vale?, son incorrectos, como la posibilidad de revisar las teorías que subyacen a su planteamiento cuando se acumulan evidencias que las contradicen. Vale. Dice que en el sistema actual de producción científica la replicación es escasa. No, la gente no quiere replicar, la gente quiere crear cosas nuevas, ¿vale? Bueno, la gente no, los científicos, ¿vale? Y esto es poco deseable, porque lo que estamos haciendo es acumular muchos estudios que tienen poca fortaleza, porque tienen pocas réplicas. Entonces no llegamos a saber si esos estudios son reales o no son reales, ¿vale? Una gran proporción de la replicación obtuvo evidencias más débiles que los estudios originales, ¿vale? Es decir, lo que están haciendo es que hay pocas réplicas y encima en las réplicas que hay, las pocas que hay, pues no dan precisamente la razón a los estudios. Por ejemplo, mientras que en los estudios originales el 90% de ellos alcanzaron resultados estadísticamente significativos, solo el 36% de la replicación obtuvo tales resultados, ¿vale? Por eso dicen que es importante el tema de la replicación, porque cuando tú repites el experimento, te das cuenta de que a lo mejor los resultados no son tan fiables como parecían en un principio. Y si hay muchas replicaciones que llevan a la misma conclusión, entonces esa conclusión se puede dar por válida, ¿vale?
Bueno, la investigación científica es un proceso sistemático y dinámico en el que se pueden identificar diferentes fases, organizadas de forma secuencial. Acordaros, sistemático. Los primeros pasos de una investigación, identificación del problema o pregunta de investigación, en buena medida determinan la forma de los siguientes. Es decir, cada una de las fases en el proceso de investigación va haciendo o va moldeando la siguiente fase. No son independientes unas de otras, ¿vale? El investigador se plantea una pregunta de investigación, planifica un estudio empírico para resolverla, lo lleva a cabo recogiendo los datos y los analiza y obtiene conclusiones. Esto digamos que es básicamente en qué se basa el método científico, ¿vale? Entonces dice que se presenta como un proceso circular, ¿vale? Porque las conclusiones de la investigación realizada contribuirán al mejor conocimiento del problema de estudio, lo que a su vez permitirá plantear nuevas preguntas que darán a nuevas investigaciones, ¿vale? Bueno, esto de hecho luego es una de las características que vamos a estudiar, ¿vale? Bueno, entonces partimos de este punto de aquí, a ver, aquí, partimos de las preguntas de investigación, el investigador se hace una pregunta o alguien se ha hecho una pregunta y el investigador decide investigar sobre ella, lo que hace es que planifica un estudio empírico, ¿vale? A continuación recoge datos para analizarlos, para ver si ese estudio se puede corroborar o no se puede corroborar. Una vez que ha recogido los datos, los analiza y una vez que los ha analizado saca conclusiones y puede llegar a generar una teoría. Pero esa teoría, lo lógico es que nos lleve a más preguntas y entonces vuelve otra vez el círculo, ¿vale? Por eso se dice que es un método circular, un sistema circular. Bueno, según las estrategias de razonamiento implicadas en el proceso de investigación y en la elaboración de las conclusiones, se distingue entre método inductivo y método hipotético-deductivo, ¿vale? Esto lo preguntan, inducir, deducir, lo preguntan, lo he visto varias veces, ¿vale? Y sobre el método hipotético-deductivo, pues es que es muy básico, se estudian muchas asignaturas, ¿vale? Bueno, método inductivo. Se extraen las conclusiones por inducción. ¿Y qué es inducir? Es observar repetidamente los hechos particulares, lo concreto, y se extraen conclusiones generales. Se va desde lo concreto hasta lo general. Eso es inducir, ¿vale? Deducir es al revés, de lo general a lo particular. Ojo, porque esto entra, ¿vale? Hay que tenerlo claro. Bueno, el método hipotético deductivo aplica en diferentes momentos del proceso investigador tanto la inducción como la deducción. En este método ocupan un lugar especialmente relevante las hipótesis y veremos también, vamos a hablar mucho sobre las hipótesis también. Bueno, ¿qué son las hipótesis? Son afirmaciones, predicciones o respuestas en relación con la pregunta de estudio y cuyo contenido se deriva de la teoría. A partir de la teoría se producen hipótesis lógicas. La realización de un estudio empírico permitirá poner a prueba estas hipótesis. La observación de los hechos que nos proporciona el estudio permitirá detectar el ajuste o no de los datos, ¿vale? Eso es la inducción con la hipótesis, es decir, ajustar los datos con la hipótesis, eso es la inducción, ¿vale? Es decir, de lo concreto a lo general. Y deducir a partir de ese resultado las implicaciones y consecuencias que tiene para la teoría, el que la hipótesis haya sido o no respaldada por los datos. Si los datos apoyan la hipótesis, la teoría se fortalece y si no la apoyan, entonces se debilita, ¿vale? No decimos que la prueba, o sea, las hipótesis nunca es como que son ciertas, ¿vale? O sea, nunca hablamos de verdades exactas, porque eso solo se hace en matemáticas. En psicología no. En psicología no hay 2 más 2 son 4, eso es cosa de matemáticas, ¿vale? ¿Por qué? Porque las hipótesis respaldadas por los datos generan verdades solo parciales y provisionales, porque siempre hay una teoría que puede venir en el futuro que contradiga la teoría actual, ¿vale? Entonces, por ese motivo,
No se puede decir que esto es verdad seguro, seguro, seguro 100%. No. Se puede decir que lo contrario, es decir, que el hecho de que no se cumpla esa teoría parece ser cierto que no se cumpla la teoría, pero no que se cumpla, ¿vale? Eso lo veremos luego cuando veamos el contraste de hipótesis. Y las teorías deben considerarse siempre susceptibles de revisión por nuevas observaciones. Decimos que si los datos no apoyan las hipótesis, la teoría se debilita y no decimos que se muestra como falsa, por la misma razón de parcialidad y provisionalidad de las conclusiones. Y porque se debe considerar el riesgo de errores de procedimiento que han podido provocar estos resultados, ¿no? O sea, hay muchos factores que entran en juego y a lo mejor no los estamos teniendo en cuenta todos, ¿vale? Solo la acumulación de estudios que contengan resultados contrarios a las hipótesis derivadas de una teoría conseguirá que se produzcan cambios sustanciales en ella o incluso su abandono por otra teoría con mejor capacidad explicativa, ¿vale? No hay verdades absolutas. En cualquier momento te pueden desmontar la teoría, ¿vale? Nuestro punto de partida es una teoría y de ahí surgen las hipótesis que se contrastan y se refutan o se aceptan, ¿vale? Y aquí, lo que comentaba antes, inducción, estrategia de razonamiento que consiste en obtener conclusiones generales a partir de datos particulares. Yo voy desde lo particular hasta lo general, ¿vale? Y la deducción es una estrategia de razonamiento donde la conclusión es inferida necesariamente de los axiomas o las premisas por la aplicación de las reglas de la lógica. No se entiende tanto, es lo contrario, ¿vale? Va desde lo general hasta lo particular. Esa es la deducción, ¿vale? Bueno, vamos a ver ahora qué es una teoría científica. Una teoría es la elaboración conceptual en un entramado lógico de ideas que pretende explicar cómo y por qué ocurre un fenómeno. Y esta explicación puede tener un gran respaldo empírico en muchos aspectos, aunque también puede tener otros pendientes de poner a prueba. Kerlinger en el 85 define teoría como un conjunto de construcciones, de conceptos, definiciones y proposiciones relacionadas entre sí, que presentan un punto de vista sistemático de fenómenos mediante la especificación de relaciones entre variables, con el objetivo de explicar, las teorías explican y predicen fenómenos, ¿vale? Las teorías, esto según Kerlinger, explican y predicen fenómenos. ¿Y qué es un fenómeno? Pues es la manifestación de una actividad que se produce en la naturaleza y que se percibe a través de los sentidos. Es algo que ocurre en la naturaleza y que nosotros percibimos sensorialmente, ¿vale? Bueno, vamos a ver cuáles son las cualidades de las teorías, funciones y cualidades, ¿vale? Una teoría es útil siempre y cuando describa y explica y predice o prediga, se dice prediga, no sé cómo se dice. Bueno, el fenómeno al que se refiere, organiza el conocimiento y orienta la investigación sobre ese fenómeno, ¿vale? Pues vamos a ver cuáles son las funciones básicas de una teoría. Aglutina. ¿Qué significa aglutinar? Juntar, ¿no? Pues eso. Aglutina de forma ordenada el conocimiento acumulado sobre un fenómeno, es decir, sistematiza el conocimiento de un fenómeno, ¿vale? O sea, una teoría reúne el conocimiento que hay sobre un fenómeno. Recordemos que el fenómeno es algo que pasa en la naturaleza y que es captado por nuestros sentidos, ¿vale? ¿Qué más hace la teoría? Explica cómo y por qué ocurre el fenómeno. ¿Qué más? Predice. Va a permitir hacer predicciones sobre si, dadas ciertas condiciones, este se producirá o no y de qué manera, ¿vale? Y orienta la investigación. A partir del entramado lógico que sostiene la capacidad explicativa de la teoría, el investigador reduce hipótesis concretas, es decir, hacer una proyección de lo que debería ocurrir en determinada situación en relación con el fenómeno que se está tratando de explicar. Los resultados se ponen en relación con la hipótesis para reafirmar su capacidad explicativa o para revisarla. Perdón. Esto es importante y lo hemos dicho ya varias veces. Es decir, el método científico sobre una teoría lo que hace es, o bien digo que esa teoría tiene muchas papeletas de ser cierta, nunca lo voy a decir al 100%, pero parece que sí, o bien digo que no y que esa teoría no es válida. Y eso nos lleva a
otra investigación diferente para elaborar otra teoría, es decir, deja la puerta abierta para una nueva investigación que me dé una nueva teoría sobre esa teoría que ya hemos visto que no es válida, ¿vale? Bueno, cualidades fundamentales para que tiene una teoría, ¿vale? Y porque hay teorías que son unas mejores que otras, ¿vale? Esto entra, esto lo he visto. Lo anterior no lo he visto mucho, pero bueno, aunque lo tengo muy grande, si lo tengo muy grande eso es porque en otro momento lo he visto mucho. Vale, debe ser susceptible de prueba y modificación, ¿vale? O sea, las teorías, por lo que venimos hablando todo el rato, se tienen que probar y se tienen que poder modificar, ¿vale? De hecho, por eso no gusta en la psicología la psicodinámica, porque no se puede. La psicodinámica hay otro nombre, pero ahora no me sale. Pero bueno, son las teorías de Freud, ¿no? No son susceptibles de prueba y modificación, porque no hay nada, o sea, no se puede probar todo eso, ¿no? Vale. Tiene que tener coherencia lógica. Sus elementos deben estar formulados de forma clara y precisa y sus afirmaciones deben estar lógicamente interrelacionadas y sin contradicciones. Tiene que tener capacidad de describir y explicar y predecir, ¿vale? Alcance. Una teoría posee mayor amplitud, es decir, mayor alcance explicativo, cuanto mayor sea el número y la diversidad de fenómenos que pueda explicar. Cuanto mayor alcance, mejor. Cuanto más fenómenos pueda explicar, mejor. Y simplicidad, ¿vale? Y esto es principio de parsimonia. Esto es importante. Principio de parsimonia. Esto me ha caído en una pregunta y la fallé. ¿Qué es el principio de parsimonia? Y te empiezan a poner de estas cualidades, ¿vale? Pues es la simplicidad. Es decir, una teoría que sea parsimoniosa es una teoría sencilla, que utiliza en su formulación el menor número de proposiciones y componentes necesarios para explicar el fenómeno. Es decir, lo explica bien, pero lo explica con lo mínimo indispensable. Eso es que esa teoría es parsimoniosa, teoría de la parsimonia, principio de parsimonia, y significa que es simple, ¿vale? Vale. No es indispensable este requisito, el principio de parsimonia, pero sí es muy recomendable, ¿vale? Y por último, fertilidad, es decir, que las teorías nos lleven a nuevas investigaciones, que sean fértiles, ¿vale? Venga, principio de parsimonia, también se conoce como la navaja de Occam. Vale, cuando dos teorías tienen las mismas consecuencias, debe preferirse la teoría que postule la menor cantidad de entidades, bajo el supuesto de que en igualdad de condiciones la explicación más sencilla suele ser la más probable. Vale, acordaros, parsimonia, principio de parsimonia, sencillez, simplicidad, ¿vale? Venga, pues aquí un ejemplo. Vamos a suponer el ejemplo de la compra de un coche nuevo. Miramos varias posibilidades y valoramos los pros y los contras de distintas alternativas de modelos en su adecuación a nuestras necesidades, nuestros recursos y nuestros gustos, ¿vale? A veces lo que mejor encaja con nuestras necesidades no es lo que más nos gusta o no es lo que nos viene bien al bolsillo, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más? Que me he perdido. A ver, a veces lo que mejor encajan, esto ya lo he leído, no es lo que más nos gusta, o esto último supone gastar más dinero del que habríamos previsto, que no nos viene bien al bolsillo, ¿vale? Si se nos viene a la cabeza el gran estilo que tenía un modelo o el ahorro que habría supuesto otro de los que hemos dejado atrás, nos invade una sensación de malestar muy incómodo que tratamos de eliminar, recordando y amplificando las ventajas de nuestra elección o quitando importancia de esa idea a ese deseo alternativo que nos ha removido. ¿Y esto qué es? Si ya habéis estudiado social, esto es la teoría de la disonancia cognitiva. Es decir, no puede haber ese choque en nuestro cerebro entre me he gastado un montón de dinero y me he comprado una mierda de coche. No, ese choque no puede, o sea, no lo soportamos. Entonces, ¿qué hace nuestro cerebro? Cambia algo. Empezamos a justificar que tampoco es tanto dinero, o empezamos a justificar que el coche tampoco es tan malo, ¿no? Porque ese choque no puede existir, ¿vale? Eso es la teoría de la disonancia cognitiva.
Festinger desarrolla su teoría, desarrolla la teoría, ¿vale? La discrepancia entre conductas y actitudes provoca malestar y estrés emocional. La existencia de cogniciones que no son coherentes, consonantes, entre sí produce la persona un estado psicológico de incoherencia, al que le llama disonancia, que es incómodo y la persona se esforzará por palear, no sé qué quería decir ahí, intentando hacer esas cogniciones más coherentes. Bueno, que cambias de opinión, ¿no? Vale, los supuestos básicos de la teoría de la disonancia cognitiva son: la disonancia es psicológicamente incómoda, por lo que las personas tratan de reducirla para lograr la consonancia, para que esté todo acorde, ¿no? ¿Cómo se hace esto? O bien aumentando la importancia de los elementos consonantes con la conducta, o añadiendo nuevos elementos consonantes, o quitando importancia a los elementos disonantes. Es pues lo que decía antes, le quitamos importancia a que el coche no es tan malo, o cambiamos nuestra opinión sobre el coche. Bueno, tampoco está tan mal, ¿no? Nos hemos gastado un dineral, tampoco está tan mal. Si te has gastado tanto dinero será porque es bueno, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas. Cuando la disonancia está presente, además de intentar reducirla, la persona, además de intentar reducirla, evita activamente las situaciones e informaciones que pudieran aumentarla. Es decir, que si de repente te viene alguien y te dice vaya mierda de coche, pues tú no vas a querer saber nada de eso. O bien vas a criticar a esa persona o vas a rechazar de alguna manera, ¿no? Bueno, a ver, estudios sobre la disonancia cognitiva. Es cierto que no he visto nada de estudios en las preguntas que he visto de exámenes, pero bueno, por si acaso vamos a leerlo, que nunca está de más, luego nos acordamos. Vale, se hicieron 3 grupos distintos. Todos debían hacer una teoría muy aburrida, que era mover clavijas durante 1 hora. Para el grupo de control, ahí terminaba su tarea, ¿vale? Y los 2 otros grupos hacían los siguientes, ¿vale? Los investigadores le pidieron que les ayudaran a conseguir más participantes, comunicando a sus compañeros que la tarea del experimento era muy interesante. Al incitarles a mentir sobre la tarea, se les estaba induciendo una disonancia entre su creencia sobre la tarea, es decir, que es aburrida, y su comportamiento, es decir, que tenían que decir a los otros que era muy interesante. Ahí ya tenemos una disonancia, ¿vale? Vale, entonces, habíamos dicho que eran 3 grupos. El primero es el de control, simplemente hacen la tarea y ya, ¿vale? Luego, el otro grupo, el segundo grupo, tenían que mentir, ¿vale? Tenían que conseguir a más gente y mentirles, y además les daban €1 o $1. Esto se hizo en Estados Unidos. Les daban $1, ¿vale? Y el otro grupo, el tercer grupo, les dieron $20, pero $20 no de 2024, $20 de 1957, que debía ser un poquito más, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Pues vale, yo tengo que mentir sobre una tarea que realmente es un peñazo, pero yo tengo que mentir y decirle a la gente que realmente es muy interesante. Es decir, se está generando una disonancia, se está generando algo incómodo en mí, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Ah, bueno, es un peñazo, pero es que me están pagando bastante. Ah, bueno, pues entonces no pasa nada, ¿vale? Esos no modificaban nada, no modificaban, o sea, no empezaban a pensar que la tarea no había sido tan aburrida, porque merece la pena que les hayan pagado los $20, ¿vale? En cambio, a los que les habían pagado solo un dólar, eso sí que necesitaron modificar sus creencias sobre la tarea para evitar esa disonancia cognitiva y poder convencer a la gente. Voy a leer el resultado. ¿Qué grupo podríamos suponer que valoró más positivamente la tarea? Se puede pensar que el que recibió más positivamente la tarea fue el que recibió los $20, pero no fue así. Aunque resulte sorprendente, el grupo que manifestó que para ellos la tarea no fue tan aburrida, a pesar de haber estado 1 hora moviendo clavijas, fue el grupo que tuvo que mentir y solo cobró $1, ¿vale? El grupo que cobró los $20 encontró fácilmente la justificación para su conducta de mentir. Al fin y al cabo, habían empujado a sus compañeros a realizar una tarea que podía resultar bien remunerada, ¿vale? Al fin y al cabo, tampoco te estoy mintiendo tanto. O sea, al final merece la pena. En cambio, a los que le dan $1, pues al final no merece la pena. O sea, tengo que
ese desequilibrio tengo que resolverlo de alguna manera. Entonces, ¿cómo lo resuelvo? Como no me pueden dar más dinero, pues lo resuelvo diciendo que la tarea tampoco era tan aburrida, ¿vale? Por lo que no necesitaban cambiar su valoración, ¿vale? Sobre lo aburrido en la tarea. Estos los de $20. Sin embargo, el grupo... ¿qué dice aquí? Sin embargo, el grupo que lo valoró de forma más positiva cambió sus ideas sobre la tarea. Era lo que les permitía superar el malestar que le provocaba la disonancia entre su experiencia de tarea aburrida y haber dicho lo contrario a sus compañeros. Es decir, el grupo de los $20 no tiene disonancia porque piensan que al menos reciben ese dinero. Y el grupo de $1 es el que tiene que cambiar sus creencias para evitar la disonancia cognitiva. No sé por qué pone ahí el nombre de mi hija. Bueno, la teoría de la disonancia cognitiva es una teoría sencilla y coherente, pues de ella se puede deducir o derivar hipótesis. Es susceptible de poner a prueba y tiene gran capacidad explicativa y permite hacer predicciones, por lo tanto es una teoría fértil. Nos están poniendo ahí un ejemplo de teoría, ¿vale? Es una teoría fértil porque lleva a muchas investigaciones, ¿vale? Lleva a preguntas de investigación. Vale. Alcance explicativo de una teoría. Puede explicar fenómenos tan diversos como la dificultad para el cambio de ideología, minimizar los argumentos en contra y evitamos las fuentes de información disonante. La mayor valoración de una meta en función del esfuerzo que hayamos puesto en ella, la deformación de la realidad en nuestro recuerdo una vez hemos dicho una mentira, nuestra memoria deforma la realidad para aproximarla a lo que hemos transmitido en nuestra mentira, ¿vale? Bueno, ahora entramos en una parte que es un pelín pesado esto, la verdad, pero la verdad es que no he visto demasiado. Lo voy a leer, pero no he visto demasiado sobre esto, ¿vale? Que es modelo, perspectivas, constructos y variables, ¿vale? Los modelos. ¿Qué son los modelos? Pretenden tener un alcance explicativo menor que las teorías. Sirven para explicar fenómenos específicos con un ámbito de aplicación acotado. Normalmente se expresan en términos de ecuaciones o estructuras funcionales. Por ejemplo, el modelo modularista considera las funciones cognitivas como módulos estancos que tienen su base en zonas específicas del cerebro y que pueden funcionar de modo independiente, lo que explicaría que una lesión puede afectar a una función concreta, por ejemplo al lenguaje, dejando intacto el funcionamiento de otras capacidades, como por ejemplo el cálculo numérico, ¿vale? Esto es un poco como lo de Phineas Gage. Vale, perspectiva. Es una aproximación general más amplia que una teoría, desde la que se plantea la explicación o interpretación de un fenómeno. Por ejemplo, la perspectiva inanista y la perspectiva biopsicosocial del desarrollo evolutivo de las funciones psicológicas. Vale. La perspectiva inanista entiende que la arquitectura cognitiva humana, es decir, cómo están organizadas las funciones psicológicas y sus correspondientes sustratos neurológicos, es el resultado de especificaciones genéticamente predeterminadas. Establece que existe una relación directa y unidireccional desde los genes a las funciones psicológicas y su neurología, de forma que el proceso de desarrollo del niño tiene un papel secundario, se considera simplemente como un proceso de maduración biológica en el que se van desplegando los mecanismos innatos. A ver, esto lo leo rápido porque son ejemplos que nos están poniendo de lo que es una perspectiva, ¿vale? No creo que nos vayan a preguntar esto directamente, pero simplemente son ejemplos para que entendamos, ¿vale? Y luego, por otro lado, está la perspectiva biopsicosocial, que entiende el desarrollo humano como el resultado de la intervención multidireccional entre genes, cerebro, cognición, comportamiento y ambiente. Es el proceso de desarrollo en su interacción con el ambiente el que explica la organización cognitiva y el funcionamiento particular que muestra cada individuo como adulto, ¿vale? Constructo, que se habla un montón en otras asignaturas también. Hace referencia a un concepto abstracto que no es directamente observable. Por ejemplo, la inteligencia, la creatividad, la ansiedad, ¿vale? Son conceptos del nivel de abstracción elevado que no tienen
referentes empíricos directos, pero que se pueden inferir a partir de ciertos datos, ¿vale? Venga, definición operacional. Definir a través de operaciones que nos permitan identificar su presencia o ausencia, incluso el evaluar su magnitud. ¿Qué es inferir? Inferir es extraer conclusiones a partir de los hechos, proposiciones o principios, sean generales o particulares. Por tanto, una inferencia es una conclusión, fruto de una deducción de una cosa a partir de otra. ¿Y qué es una variable? Es una característica que podemos observar o medir en los objetos de los fenómenos y que puede presentar al menos dos variables. Las variables siempre, o dos valores, mejor dicho, las variables siempre tienen como mínimo dos valores, ¿vale? Esto es importante. Como mínimo dos valores, máximo infinito, ¿vale? Es decir, es un rasgo o característica que varía de unas personas a otras o de una situación a otra. Bueno, perdonad por el griterío, supongo que se oiría un montón. He tenido que cortar el vídeo y solucionar la situación con mis hijas. Bueno, venga, vamos con el tercer punto, donde nos hablan de métodos, diseños y técnicas, ¿vale? Venga, otra vez conceptos. Bueno, ¿qué son los métodos? Los métodos hacen referencia a todo el proceso de investigación, adoptando una determinada estrategia general que condiciona el desarrollo de cada una de sus etapas, en la necesidad de mantener su coherencia interna, ¿vale? ¿Qué son las técnicas? A ver, yo creo que esto es un poco básico, ¿no? Constituyen modos específicos o procedimientos para realizar diferentes etapas particulares, como dispositivos auxiliares, posibilitan la aplicación de los métodos, ¿vale? Por ejemplo, técnica de documentación, de muestreo, técnicas de control, técnicas de recogida de datos, técnica de análisis de datos, ¿vale? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre método y técnica? Está en su amplitud y en su relación de parte y todo. Un método es una aplicación en una investigación. Se apoyan en las diversas técnicas que van haciendo viable el recorrido por las diferentes etapas y a su vez una técnica determinada, por ejemplo, una técnica de muestreo para la selección de participantes, puede ser aplicable en investigaciones desarrolladas con estrategias o métodos distintos, ¿vale? Bueno, dejo aquí un gráfico que recoge pues en qué se basa el método científico, ¿no? Están las estrategias o métodos particulares, después vienen los diseños y después las técnicas, ¿vale? Bueno, en un punto intermedio se situaría el diseño, ¿vale? Lo hemos visto antes, están los métodos y las técnicas, entre medias está el diseño. El diseño está vinculado a la elección y especificación del procedimiento para la obtención de datos que permitirá afrontar un problema de estudio o contrastar una hipótesis. Se ha definido como un plan estructurado de acción que en función de unos objetivos básicos está orientado a la obtención de información o datos relevantes de los problemas, ¿vale? El diseño tiene dos sentidos. El diseño actúa como verbo y su significado hace referencia a una serie de decisiones que se toman en la planificación de la investigación y que se concretarán en una serie de actividades específicas. Y la otra función fundamental del concepto de diseño es denominativa, ¿vale? Las estrategias o procedimientos seguidos para la obtención de los datos se especifican a través de una serie de expresiones convencionales, ¿vale? Que se incorporan a la denominación del diseño utilizado a modo de etiquetas añadidas. Los diseños incluyen en su expresión, es decir, en su función denominatica, una serie de términos que identifican los procedimientos aplicados, ¿vale? Diferencia entre método y metodología. La metodología podemos tener la sensación de que es un sinónimo de método, aunque no es exactamente así. El método hace referencia a un procedimiento general orientado a la obtención de conocimiento válido y la metodología significa tratado o estudio del método, o sea que la metodología está por encima del método, ¿vale? Y se refiere a la presentación o análisis de los procedimientos y tácticas de investigación implicados en la estrategia planteada. Bueno, vamos con el cuarto punto, la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa, ¿vale?
La psicología trata de estudiar el ser humano como algo irreductible a las leyes naturales y por ello propone también un método alternativo basado en el análisis cualitativo, ¿vale? Existe controversia entre la explicación y la comprensión entre lo nomotético, lo general, y lo ideográfico, lo particular, ¿vale? Nomotético general, ideográfico particular. Existe también una defensa cada vez más firme de las ventajas de la posible combinación de los dos enfoques, el cuantitativo y el cualitativo, ¿vale? Como demuestra cada vez más la utilización del llamado método mixto. La investigación psicológica se ha desarrollado bajo el predominio de una aproximación cuantitativa, ¿vale? Cuyo cometido principal es contrastar, es decir, poner a prueba, la hipótesis de partida de estudios empíricos en los que se miden las variables de estudio. El método que se utiliza es el método hipotético deductivo, que tiene sus raíces en el positivismo. Se parte de la premisa de que la realidad es única y concreta y que el científico debe mantenerse imparcial, objetivo con el proceso de investigación, ¿vale? El término positivismo fue acuñado por Comte y es sinónimo de la ciencia basada en hechos observables y positivos, ¿vale? En eso es en lo que se basa la ciencia, en que algo sea observable, ¿vale? La orientación positivista mantiene que la ciencia se ocupa de la explicación y la predicción de los eventos observables. Critican la idea de la verdad en ciencia. Lo que decíamos antes, no hay nada que sea verdad. Consideran que la verdad alcanzada no es absoluta, sino es probablemente cierta, lo que hemos comentado antes, ¿vale? Y esta postura se conoce como postpositivista, ¿vale? Bueno, en cambio está la aproximación cualitativa. Antes hemos visto la cuantitativa y ahora vemos la cualitativa, que tiene sus raíces en el constructivismo y la fenomenología. ¿Qué es el constructivismo? Es la realidad que dicen que es una construcción que surge de la relación entre el sujeto que conoce y el objeto de conocimiento, ¿vale? O sea, que no es algo imparcial, ¿vale? Y la fenomenología es la existencia de la persona que no puede verse separada del mundo, ni el mundo verse separado de la persona, ¿vale? En ambas perspectivas, tanto la aproximación cuantitativa como la cualitativa, se mantiene que la realidad es una construcción o interpretación, en ambas perspectivas, en constructivismo y fenomenología, ¿vale? Que me he confundido. Se mantiene que la realidad es una construcción o interpretación del mundo y por tanto plantean que la realidad no es única, a diferencia de la aproximación cuantitativa que decía que sí era única, ¿vale? Dicen que la realidad es múltiple y no existe una verdad absoluta, sino que la verdad está determinada histórica y socialmente. Vale. El ser humano considera que puede estudiar con objetividad, imparcialidad y distancia, aplicando el método hipotético deductivo. Y esto es lo que se pretende en psicología, ¿vale? La estadística se utiliza como herramienta que permite realizar con un determinado grado de certeza afirmaciones sobre el mundo. La estrategia idónea de la investigación cuantitativa, del investigador cuantitativo es el experimento. Esto es, provocar situaciones controladas, manipular, lo habíamos comentado antes también, para identificar las causas o factores intervinientes de los hechos, ¿vale? Bueno, vamos a ver qué es un paradigma. Dice, propone la existencia de periodos de investigación científica a los que denomina ciencia normal y ciencia revolucionaria. La comunidad científica durante su fase de ciencia normal resuelve los problemas siguiendo un determinado patrón o conjunto de prácticas. ¿Qué ha de observarse? ¿Cuáles son las preguntas relevantes? ¿Cómo han de interpretarse los resultados? ¿Vale? Y esto está indicado en la mayoría de las teorías. Esto es el paradigma. Y luego están los postulados, que son verdades autoevidentes en periodos de ciencia normal. Es algo que está estipulado, tiene un estatus de aceptación como base de tarea investigadora. Los postulados proporcionan los fundamentos de los paradigmas y los métodos de investigación, ¿vale? Bueno, luego hay aquí un cuadro, lo he puesto, pero bueno, era un poco las diferencias entre metodología cuantitativa y cualitativa. La verdad es que no he visto demasiado al hacer exámenes sobre esto. Bueno, los investigadores cualitativos proceden de modo inductivo,
¿vale? Inductivo de lo concreto a lo general. La herramienta en este proceso es el propio investigador, que toma contacto directo con la realidad. Su objetivo no es establecer leyes, sino comprender la realidad. Se caracterizan por diseños poco estructurados. El propio desarrollo del estudio puede aportar información relevante para enfocar de nuevo la pregunta de investigación. Diseño emergente. ¿Qué es esto? El investigador cualitativo sabe que parte de una perspectiva determinada. No es un investigador ingenuo y que dicha perspectiva varía a lo largo del proceso de investigación. Y la investigación cualitativa es, por tanto, interpretativa. Bueno, vamos con... Yo pensaba que había acabado ya el tema. ¡Por Dios! Esto es más largo que un día sin pan. Pensaba que se había acabado ya el tema. Bueno, pues voy a leerlo, pero no voy a leer los ejemplos, ¿vale? Porque he visto que no entra nada de ejemplos y yo creo que se puede interpretar bien. Voy a procurar hacer los apuntes un poco más cortos porque veo que no es necesario. Es que los hice antes de ponerme a hacer preguntas de examen y estoy viendo que este tema me he pasado 3 pueblos haciendo el esquema. Bueno, vale, entonces vamos, investigaciones cuantitativas, ¿vale? Las estrategias manipulativas y estrategias no manipulativas, ¿vale? Bueno, ¿qué son las estrategias manipulativas? La estrategia más potente de investigación cuantitativa es la experimentación, ¿vale? El objetivo fundamental de la investigación experimental es el estudio de relaciones causales entre variables, ¿vale? John Stuart Mill establece que podemos identificar una relación causa-efecto si la causa precede al efecto, es decir, está antes que el efecto, y el efecto está relacionado con la causa. Podemos desechar otras posibles explicaciones del efecto distintas a la causa. Bueno, al realizar un experimento, ¿qué ocurre? En primer lugar, manipulamos, luego observamos y por último controlamos. ¿Qué significa que manipulamos? Introducimos en la situación y variamos lo que suponemos como causa, que sería la variable independiente, para observar sus efectos en otra variable, que es la variable dependiente. Por de ahí su nombre, porque depende, ¿vale? Cómo cambie esa variable depende de lo que haga la variable independiente. Vale, observamos cómo las variaciones que hemos manejado en la causa, en la variable independiente, se asocian, varían con cambios en los efectos, es decir, en la variable dependiente. Y controlamos que la situación no interfiere en otras variables, las variables extrañas que vamos a ver en el siguiente tema, cuya influencia pueda confundirse, por ejemplo, explicaciones alternativas con el efecto de las causas estudiadas. Bueno, como digo, no voy a leer los ejemplos porque verdaderamente es simplemente para entender un poco de qué va todo este tema. Y voy a seguir. Esta situación de contigüidad temporal en la que la variable independiente es el antecedente del rendimiento de los participantes en una tarea planteada, está hablando del ejemplo, ¿vale? Constituye una de las condiciones necesarias para poder contrastar hipótesis de relaciones de causalidad entre las variables de estudio. El hecho de que la introducción de la variable independiente y la medida de sus efectos en la dependiente se realicen en una situación controlada también es una condición necesaria para poder interpretar los resultados en términos de causalidad, ¿vale? Es decir, que cuando tú estableces una relación de causalidad, que una cosa causa otra, tiene que estar todo muy controlado para que no haya variables extrañas que interfieran, ¿vale? Esto es lo que nos quieren decir. Cuando se comparan los resultados de los distintos grupos del experimento que han realizado la tarea con distintas casas de alcoholemia. Esto era un experimento de que se veía a ver la capacidad de reacción en función del nivel de alcohol en sangre, ¿vale? Bueno, con distintas tasas de alcoholemia, sus diferencias, si las hubiera, podrían ser atribuidas inequívocamente a lo único que los ha diferenciado, que son las condiciones experimentales en las que les realizaron. Es decir, que no existen esas variables extrañas que puedan afectar, ¿vale? Y ahí sabían segurísimo que los resultados, o sea, el tiempo de reacción variaba únicamente debido a la cantidad de alcohol que hubieran tomado, ¿vale? Los cuasi experimentos.
El interés por el estudio de los fenómenos en su entorno real y al mismo tiempo las limitaciones que estos entornos plantean para poder aplicar el control experimental comparten con los experimentos gran parte de sus características esenciales, como son la intervención específica con la manipulación de la variable independiente o tratamiento, cuyos efectos sobre la variable dependiente se quieren conocer, y la conclusión de grupos o situación de control. Su procedimiento se aproxima lo más posible al control propio de un método experimental, excepto en una cosa importante, que se convierte en su elemento diferenciador. Estamos hablando de los cuasi-experimentos, ¿vale? Al poder estar la asignación de participantes a los tratamientos condicionada por cuestiones operativas del lugar de estudio, los grupos no se pueden organizar por asignación aleatoria y en consecuencia no se garantiza su equivalencia inicial, ¿vale? O sea, en cualquier experimentos no hay esa aleatoriedad a la creación de la muestra, que lo veremos también más adelante, y por eso pues no se pueden considerar experimentos como tal, ¿vale? Esto plantearía limitaciones en la interpretación de los resultados. En la medida en que una investigación disminuye nuestras probabilidades como investigadores de garantizar las condiciones de control de la situación, también disminuye la posibilidad de extraer conclusiones seguras de relaciones de causalidad entre las variables estudiadas. Las condiciones controladas que le otorgan su fuerza al método experimental son al mismo tiempo la razón de sus límites, ¿vale? Bueno, vamos a ver ahora estrategias no manipulativas. Esto lo he puesto ahí como que me ha entrado, pero la verdad es que la última vez que he hecho no me suena. Cuando las variables no son manipulables, su estudio se puede realizar a través de la selección de los participantes, en función de que posean entre sus características un determinado valor o modalidad de las variables de estudio. Esto es, trabajamos con variables de selección de valores, ¿vale? Y en este caso estamos hablando de una estrategia no manipulativa. Vale. Determinados fenómenos no pueden provocarse de forma manipulada, bien sea por su naturaleza o por razones éticas. Esto es que venimos estudiándolo un montón de veces, ¿vale? En otras asignaturas. Vale. Pero eso no impide su estudio y el análisis de las relaciones entre las variables de interés. Esta estrategia de investigación coincide en sus características básicas con el método correlacional, ¿vale? Bueno, ¿qué es la psicología correlacional? Pearson desarrolló, entre otras aportaciones, las bases matemáticas de la correlación y la regresión simple. Esto se estudia en análisis de datos. Las técnicas de correlación desarrolladas obtuvieron una línea de investigación psicológica sobre las capacidades humanas y diferencias individuales, impulsada por el progreso en la construcción de test y la aparición de técnicas como el análisis factorial. Estudia las variaciones entre individuos y grupos y especies ya existentes de forma natural, considerando las manifestaciones de sus bases biológicas y sociales. Bueno, a ver, a lo que vamos, ¿qué es lo que nos importa? El método correlacional toma como referencia a la correlación. ¿Quién se lo inventó? Pearson, ¿vale? Vamos a quedarnos con eso. Una técnica de análisis estadístico muy utilizada en psicología. ¿Por qué? Porque no siempre se puede manipular. Entonces, cuando no puedes manipular, lo que tienes que hacer es establecer una correlación, ¿vale? Los aspectos que afectan a la planificación del estudio son la naturaleza de las variables, porque son variables de selección de valores, es decir, no puedes coger los valores aleatoriamente, ¿vale? Tienes que seleccionarlos porque no todos, pues yo que sé, personas que han tenido un accidente de tráfico, pues no puedes coger una muestra aleatoria porque te van a salir gente que no ha tenido el accidente de tráfico, ¿vale? Por eso se llama de selección de valores. Y el procedimiento de recogida de datos, dado que no hay manipulación intencional, sino medida de los participantes seleccionados de las variables de estudio. Cuando el estudio se realiza sin manipulación, recogiendo información de la realidad existente y sus objetivos son el análisis de las relaciones funcionales entre esas variables, objetivos analíticos y relacionales, el estudio planteado se ajusta a las características de lo que se ha denominado estudios de ex post facto, es decir, que tú estudias cuando ya ha ocurrido el hecho, ¿vale? Eso es lo que es. Tú ya lo estudias cuando ha ocurrido el hecho.
La mera correlación o convariación de las variables informan de una relación de asociación, pero no de causalidad. Y esto se dice mucho. Correlación no significa causalidad. Que haya una relación entre las dos variables no significa que una cause la otra, ¿vale? Y este tipo de diseños tiene importantes limitaciones para garantizar la relación antecedente-consecuente entre las variables y para descartar hipótesis alternativas explicativas de lo que hemos observado. Cuando el objetivo de la investigación es el estudio de la conducta espontánea, en situación natural, la estrategia de investigación aplicada debe conciliar el nivel de sistematización y rigor suficiente para promocionar conocimientos científicos con la protección de grado máximo de realismo y naturalidad de los datos obtenidos. Esta conciliación es la característica fundamental de los estudios observacionales. ¿Vale? Venga, ya sí, terminamos el tema. Se hace muy pesado, esta asignatura se hace pesada, pero de verdad os juro, haced test porque de verdad que son fáciles. Venga, aproximación multimétodo. Esto lo decían al principio del tema, que cada vez más vamos hacia el multimétodo, ¿vale? Venga, la complejidad del objeto de estudio plantea la necesidad en muchas ocasiones de una aproximación multimétodo. La posible complementariedad de los estudios realizados con distintas estrategias metodológicas en torno a un problema común puede ser la mejor manera de afrontar un problema complejo. Actualmente se puede hablar de una situación de coexistencia y complementariedad de diversas estrategias. La aproximación multimétodo permite aprovechar las aportaciones específicas de distintas estrategias metodológicas, compensando sus posibles limitaciones, y puede suponer la combinación de estudios experimentales y estudios no manipulativos como piezas complementarias en una línea de investigación. Bueno, simplemente que sepamos un poco qué es esto. Bueno, chicos, pues hasta aquí tema 1. A ver, me gustaría sacar un vídeo a la semana. No sé si me va a dar tiempo. Espero que sí. Os espero en comentarios. Contadme cómo planteáis esta asignatura. De verdad, yo he tenido crisis severas con esta asignatura. Ya digo, es la segunda vez que me la cojo y no me he presentado ni un solo examen. Pero es que se me hace pesada, aburrida. Y eso que lo intentan, y ponen ejemplos. Pero bueno, venga. Contadme cómo lo lleváis vosotros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!